estamos aquí un conjunto de fuerzas políticas que compartimos un equilibrio a veces difícil. Compartimos un equilibrio entre lo largo, lo profundo y lo ambicioso de nuestros principios y de nuestras convicciones, junto con, al mismo tiempo, la voluntad irrevocable e irrenunciable de convertirlos en transformaciones hoy. Nos hemos reunido aquí fuerzas políticas que compartimos una mirada muy larga, muy ambiciosa, con mucha hambre de transformaciones, junto con la pesada carga de asumir que no queremos ser fuerzas que se contenten con la irrelevancia, con la expresividad, con la identidad, con la celebración de lo que ya somos. Somos fuerzas revolucionarias y somos fuerzas de gobierno. Somos fuerzas radical y profundamente democráticas y somos fuerzas con una inequívoca e inquebrantable vocación de mayorías. Ese es un espíritu que compartimos y que nos ha hecho unirnos a experiencias muy diferentes, que nos habíamos seguido de lejos, leyéndonos, buscándonos en las redes sociales, cogiendo al vuelo una entrevista, un texto, y que, sin embargo, cuando nos encontramos, sentimos que tenemos mucho en común. Una drástica resolución a conquistar, recuperar y profundizar la democracia en nuestros países, hoy secuestrada por las oligarquías, y al mismo tiempo una profunda y drástica convicción de que un revolucionario vale tanto como los cambios que consigue hacer. Un revolucionario no vale por sus palabras, un revolucionario no vale por sus proclamas, un revolucionario no vale por los líderes que se ponen sus camisetas, un revolucionario vale por la capacidad efectiva, hoy, aquí y ahora, de transformar las cosas en beneficio de quienes más lo necesitan, de recuperar poder para la gente y de restarle poder a los privilegiados. Somos también nosotros que no sabemos muy bien dónde ubicarnos con eso del sur y el norte global, porque somos norte, pero somos sur de la Unión Europea y somos claramente periferia de nuestra Unión Europea y hemos sido sometidos a políticas elegidas fuera de nuestro país y malas para nuestro país, para la estructura económica de nuestro país, para la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país. Somos fuerzas políticas que hemos vivido mucho, hemos aprendido mucho, nos hemos emocionado mucho con el ciclo progresista de gobiernos nacionales y populares en América Latina. Me han preguntado mucho estos días, preguntan difícil en Chile, me han preguntado mucho estos días sobre la experiencia del ciclo progresista latinoamericano y cómo la veíamos. Al respecto quiero ser muy claro. Nosotros nos comprometimos hasta el final y seguimos comprometidos con todas las experiencias que fueron capaces de avanzar en la realización de la justicia social, de la soberanía política y de la integración regional en América Latina. No conocemos otro camino para la conquista de una democracia plena, de una democracia que no se deje a la mitad de su población fuera. Pero no somos fuerzas de pasado, somos fuerzas de futuro. Somos fuerzas que hemos aprendido de todos los avances en el ciclo progresista latinoamericano, que sostenemos los avances allí donde se producen, que no nos duele la autocrítica y que somos conscientes de que la autocrítica y la crítica es lo que mejor nos permite avanzar y que seguimos sosteniendo una iniciativa de futuro. El ciclo en algunos países se ha cerrado y hay quien nos dicen que debemos extraer pesadas, terribles lecciones de que el ciclo se haya cerrado, porque han vuelto las derechas. A las derechas les tenemos que decir que ya era hora de que volvieran alguna vez con los votos y no con los fusiles. A los que decían que no había democracia en los países que estaban en procesos de transformación y de emancipación nacional, les decimos que aquí está la prueba de que hay democracia. También ellos han podido ganar. Y les decimos que les hemos dejado países en los que los ciudadanos hacen 3 comidas al día, en la que la gente tiene derechos de ciudadanía, en la que los lazos entre los pueblos latinoamericanos se han estrechado, en las que se han hecho un esfuerzo, a veces más exitoso, otras veces con más dificultades, para transformar el sistema productivo y no ser exclusivamente países primarios exportadores. Les decimos que hemos hecho un inmenso esfuerzo, deseamos que ellos lo hagan mejor si es que son capaces, pero nosotros seguimos vigilantes y seguimos diciendo que no hay más solución que una. Somos radicalmente republicanos, pero no republicanos contra las mayorías populares,
liberales. Republicanos en el sentido de que para nosotros la libertad política y la justicia social van de la mano. Son mentirosos quienes dicen que se puede construir la justicia social eliminando las libertades. Y son peores y más mentirosos quienes dicen que se puede construir la libertad política del individuo cuando la gente tiene frío porque no puede pagar la calefacción, cuando la gente no tiene transporte público, cuando la gente no tiene derecho a la educación, cuando la gente no tiene derecho a una pensión pública y gratuita de calidad, o cuando la gente no tiene derecho a la sanidad. La libertad y la justicia social se construyen de la mano. No hay libertad sin pan y no hay pan sin libertad. Asumimos que el neoliberalismo nos ha dejado sociedades rotas. Nosotros no tenemos ante nosotras y nosotros el reto de construir gobiernos de izquierdas. Ojalá fuera tan fácil como eso. Y se trataba de construir gobiernos un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Eso es lo de menos, a mí eso me interesa muy poco. Lo que nos ha dejado el adversario es el reto de reconstruir la sociedad entera. Porque el neoliberalismo no ha girado nuestros países hacia la derecha, los ha roto, los ha fragmentado, ha quebrado las esperanzas, las ilusiones y la confianza en el mañana de millones de mujeres y hombres que cumplieron con las normas, que se esforzaron hasta el final y que al final del recorrido se dieron cuenta de que no había nada de lo prometido. El neoliberalismo, con palabras a menudo acabadas en inglés y con un conjunto de jerga y de vendedores de humo, nos ha envuelto de manera un poco más moderna el regreso a la ley de la selva, al sálvese quien pueda, al todos contra todos, al si te va mal es culpa tuya, pero si a mí me va bien porque a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo le iba bien, es porque soy un emprendedor con muchas cualidades y con muchas capacidades. El neoliberalismo no ha hecho que nuestros países sean un poco más de derechas, ha hecho que dejen de ser países. Los ha convertido en apenas marcas comerciales frenéticas, alocadas, angustiadas, deprimidas, que compiten entre sí, en el que la gente no tiene sentimiento de pertenencia y tiene miedo por lo que será el día de mañana. Ha roto el contrato social, ha sustituido el contrato social, el acuerdo de a qué teníamos derecho, a qué podíamos aspirar, cuáles eran los derechos y obligaciones que tenían todos los ciudadanos por el hecho de vivir en un país, los ha cambiado por la ley del más fuerte, por el despotismo de los de arriba, de la pequeña minoría privilegiada, por el miedo como permanente horizonte vital. Nosotros no tenemos que construir gobiernos de izquierdas, nosotros tenemos que reconstruir nuestros pueblos, tenemos que volver a ser países de nuevo. Y esa tarea no es una tarea que se hace solo ganando elecciones, es imprescindible ganar elecciones, pero nosotros tenemos que acometer una verdadera transformación democrática, moral, cultural, económica, social en nuestros países. Y eso no lo vamos a hacer exclusivamente con quienes piensan como nosotros. Si solo tuviéramos que revertir medidas económicas desastrosas, os acordaréis esas medidas económicas que nos dicen que si le permitimos a los privilegiados que ganen todo el dinero que quieran, sin ninguna responsabilidad para con el medio ambiente, sin ninguna responsabilidad para con los derechos sociales, sin ninguna responsabilidad para las sociedades en las que viven, sin ningún compromiso con los países que los acogen, ese dinero después fluirá hacia abajo, la famosa teoría de la catarata. Todavía estoy esperando un país en el que se cumpla. Esas políticas económicas han sido desastrosas, pero nosotros no solo tenemos que revertirlas, nosotros no solo tenemos que darle la vuelta y que inaugurar políticas más justas, más eficaces, que miren más al futuro, que sustituyan exclusivamente la ley de la selva, del sálvese quien pueda, por la cooperación, por progresar juntos, por sociedades que se cuidan. Nosotros tenemos que sustituirlas por una antropología diferente. El neoliberalismo ha construido un tipo de antropología, una forma de estar en el mundo. Y es una forma de estar en el mundo que está basada y que descansa sobre una profunda derrota moral de nuestros pueblos. Para que el neoliberalismo fuera exitoso, antes había que derrotarnos en lo más hondo de nuestras emociones, de nuestra conciencia, de nuestras esperanzas. Había que insistir hasta la saciedad, hasta el último rincón de nuestras vidas, con las series, con las canciones, con las películas, con los discursos de los supuestos economistas técnicos que no se meten en política, con los discursos de los supuestos expertos. Había que insistir hasta el último minuto que juntas y juntos no se puede,
que es imposible que nosotros y nosotras salgamos adelante como pueblo, como sociedad que es capaz de mirar al mañana con una idea compartida, con un horizonte compartido, que eso era una antigualla del pasado, que la única manera de salvarse es individualmente, pisando al de al lado, aprovechándose de la mala suerte del de al lado, confiando en un golpe de suerte, confiando en que tú sí que eres especial, no como el conjunto de perdedores que te rodean y que nunca van a hacer nada en la vida. Había que derrotarnos como pueblo para después convertirnos en individuos, como decía el compañero, asustados, deprimidos, precarizados, endeudados, completamente y permanentemente desconfiados del vecino de al lado, incapaces de asociarse con el de al lado. No es verdad que vinieran a nuestros países a hacer reformas económicas, venían a hacer reformas profundamente fanáticas en lo ideológico. No la justificaba la rentabilidad económica, que ha sido desastrosa, no lo justificaba el deseo de modernización porque nos han hecho retroceder décadas, no lo justificaba un deseo de conectarse con otros países porque nos han convertido en colonias de otros países, lo justificaba una sola idea, profundamente arcaica, antigua, retrógrada y fanática, que no podemos hacer nada como sociedades, que tenemos que tener miedo y desconfianza del de al lado, que la única manera de salir adelante es pisando al de al lado, que los pobres, que los trabajadores, que la gente humilde, que los pensionistas, que los estudiantes están mejor individuales, aislados, temerosos, permanentemente ansiosos, sin tiempo, angustiados por el futuro. Hacía falta una profunda derrota moral. Nosotros nos llamamos Podemos porque nacimos en España con la idea del sí se puede. Es una mentira que nuestras sociedades salgan adelante cuando todos nos ponemos a competir sin tener un horizonte compartido. Es una mentira que nos vaya mejor cuando desconfiamos del de al lado. Es una mentira que podamos salir adelante si nos dejamos atrás a un tercio de la sociedad, si instauramos sociedades en el que tiene un golpe de mala suerte, el que se tropieza, el que ha nacido en una familia más humilde, no puede aportar lo mejor de lo que tiene para el desarrollo nacional. Es exactamente al revés. Queremos salir de nuestras crisis económicas, sociales, ambientales y democráticas, pero somos perfectamente conscientes que solo se sale juntas y juntos. El feminismo nos ha enseñado que hemos venido a la política para cuidarnos, para construir sociedades que sean capaces de liberar tiempo, de cuidarnos, de fabricar cooperación, de fabricar mundos más cálidos y más humanos. Hemos venido a la política para construir la felicidad de nuestros pueblos y eso solo se hace juntas y juntos. Para eso tenemos que poner orden. Y el orden lo tenemos que poner nosotros. Es una mentira, y es una mentira diabólica y peligrosa, la de aquellos que dicen que van a poner orden golpeando a los más débiles de la sociedad, dividiendo a nuestros pueblos entre los penúltimos y los últimos, azuzando el odio de los penúltimos contra los últimos, azuzando el odio contra el otro, azuzando el odio contra el diferente. Nosotros compartimos, todos los que estamos aquí, compartimos una profunda idea de patria, pero una idea de patria que no se parece en nada a la idea de patria o a la idea de nación de los reaccionarios. Ellos la anclan en el pasado, en supuestas esencias. Para nosotros es una voluntad ciudadana compartida que mira al futuro. Ellos la anclan en unos apellidos o en un color de piel. Para nosotros es una comunidad abierta que acoge a todo el que vive y trabaja entre nosotros. Ellos la anclan permanentemente como si fuera una herencia pesada para mantener congelada en el congelador de la historia. Para nosotros es un nacimiento permanente, una voluntad permanente de poder reinventar nuestro futuro. Somos perfectamente conscientes de que los pueblos no se alimentan de cifras, no se alimentan de datos objetivos, no se alimentan de programas políticos. Para vivir juntas y juntos necesitamos afectos, necesitamos un sentido de trascendencia. Las mujeres y los hombres necesitamos confiar en algo más antiguo, más viejo, más grande que nosotros mismos. Nosotros no le vamos a regalar la patria ni la nación a los reaccionarios, porque son sistemáticamente los que confunden la patria con sus cuentas bancarias. Son sistemáticamente quienes confunden la nación con su patrimonio pequeño. En nuestra idea de patria no sobra nadie. Caben incluso ellos, que nunca serán ciudadanos de segunda, pero que van a dejar de ser ciudadanos de primera, porque no va a haber ciudadanos de primera y de segunda. En todo el mundo, y me lo han preguntado mucho aquí, lo hemos discutido mucho con muchas compañeras y con muchos compañeros, hay una necesidad de seguridad, de orden, de sentimiento de pertenencia. Las fuerzas progresistas no podemos caer en el cosmopolitismo estúpido.
Nosotros le tenemos que dar una respuesta a la necesidad de orden, de pertenencia, de comunidad, que en todas partes las mayorías sociales asustadas, golpeadas, fragmentadas, están sintiendo y están demandando. Donde no se lo damos nosotros, ya sabemos quién se lo da. Donde no se lo damos nosotros, se lo dan los peores monstruos del fascismo. El otro día en una televisión me preguntaban si no tenían que hacer las fuerzas progresistas una autocrítica por el auge de las fuerzas reaccionarias o de las fuerzas de extrema derecha. ¿Quién ha sembrado a los reaccionarios? ¿Quién ha construido el tipo de caldo de cultivo del que los reaccionarios se alimentan? ¿Quién ha construido el tipo de sociedades angustiadas, miedosas, donde se ha roto la comunidad, donde se ha roto la identidad en el empleo, donde se han roto los barrios y las comunidades vecinales, donde se han roto y se han precarizado las universidades, donde se ha destruido la idea misma de cooperación social, donde se ha sustituido la idea de una sociedad que se cuida, de una patria que cuida de su gente, por la idea de un país del sálvese quien pueda, en el que todo el mundo tiene miedo y en el que todo el mundo está angustiado? ¿Quién ha hecho eso? Eso lo han hecho los privilegiados y responsables de nuestros países que han deshecho la convivencia. Una vez que han sembrado ese caldo de cultivo, ahora se alarman y van corriendo a gritar que qué susto y qué miedo que ahora nacen las fuerzas reaccionarias. A las fuerzas reaccionarias las habéis plantado vosotros, cuando habéis instaurado el miedo, cuando habéis instaurado la desunión entre los de abajo. Cuando los de abajo, cuando las de abajo están juntos y están unidas, no hay fuerzas reaccionarias que valen. El mayor antídoto en todo el planeta contra las fuerzas reaccionarias está siendo el feminismo, que está siendo capaz de restaurar la unidad entre las y los de abajo. Así que no hay que discutir. En mi opinión, no hay que discutir cómo les frenamos. Dependemos exclusivamente de nosotras y de nosotros mismos. Allí donde hacemos bien nuestras tareas, allí donde trabajamos bien, allí donde reconstruimos comunidad, donde organizamos, donde reconstruimos la cooperación, donde levantamos una idea de patria como una comunidad que se cuida, como una comunidad en la que le duele lo que le pasa al vecino, que decide que avanza junta. Allí donde hacemos eso, no se deja espacio para los reaccionarios. Podrán llegar en algún sitio, podrán llegar en algún lugar. Nosotros tenemos que demostrar que somos quienes venimos a poner orden. Cuando nosotros nacimos en España, nos llamaron cualquier cantidad de cosas, pero nos decían frecuentemente que éramos una fuerza antisistema, que éramos una fuerza que venía a destruir el sistema. Y a menudo les tenemos que recordar que nosotros somos quienes venimos a garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho. Qué tiempos tan paradójicos estos en los que vivimos, en los que los revolucionarios venimos a poner, en los que los antisistema venimos a que la ley sea igual para todo el mundo, por muchos apellidos que tenga, por muchos amigos poderosos que tenga, por muchas influencias, por muchos teléfonos que tenga, por mucha capacidad que tenga de conectar con amigos que le mueven dinero en fondos buitre, que le aseguran paraísos fiscales, que le aseguran tratos de favor o que le aseguran sobrecostes. Nosotros venimos a asegurar que sustituimos el despotismo de los de arriba, la ley del más fuerte, por un contrato social que instaura la ley del más débil, que instaura la seguridad en el mañana, que garantiza que la ley es igual para todo el mundo, que garantiza que crecemos no porque hemos hecho tanto dinero que luego se reparte, que ese cuento es mentira, que cuando han hecho mucho se lo llevan, sino que crecemos porque somos capaces de recuperar la renta disponible de los hogares, porque somos capaces de aumentar el salario indirecto con los servicios públicos, porque somos capaces de aumentar el salario directo, porque somos capaces de aumentar el consumo interno de las familias, porque somos capaces de crear una sociedad que sale adelante cuidándose y protegiéndose. Somos quienes hemos venido a poner orden. Y no vamos a abandonar nunca esa idea de garantizar orden, seguridad y sentido de pertenencia a las mayorías. No queremos un mundo en el que haya pequeñas minorías de izquierda con la vida más o menos solucionada, en más o menos mejores condiciones, que pueden viajar por el mundo, que manejan teorías muy sofisticadas, mientras nuestros pueblos, con miedo, con ansiedad, con necesidad de sentir que pertenecen a algo más grande, más viejo, más sagrado que nuestras vidas como individuos, abrazan las ideas de los reaccionarios. Nosotros tenemos que disputar los mitos. Un mito es mucho más importante que un programa electoral. Los programas electorales están bien, hay que hacerlos, hay que trabajarlos, pero no son lo fundamental. Todo el mundo dice que vota porque se ha leído los programas, pero siempre todo el mundo miente. La gente no se lee 200 páginas de los programas electorales. Hay que tenerlos, sobre todo porque hay que tener un programa de gobierno para transformar el mundo, para transformar nuestros países. Pero lo que moviliza, lo que construye mayorías, son los afectos compartidos.
son los horizontes que son capaces de unirnos más allá de cada una de nuestras luchas particulares, más allá de cada una de nuestras reivindicaciones. Está bien y hay que potenciar todas y cada una de las reivindicaciones, pero nosotros tenemos que fraguar, tenemos que consolidar un horizonte que sea algo más que eso, que sea un afecto, una solidaridad compartida, que nos haga emocionarnos a la vez, porque compartimos canciones, películas, libros, liderazgos, banderas, con gente a la que no conocemos pero que no necesitamos conocer para sentir que son nuestras hermanas y nuestros hermanos. Para eso tenemos que entender bien nuestros pueblos. La izquierda tiene que abandonar toda aristocracia, todo sentimiento aristocrático para con sus sociedades y para con sus pueblos. Cuando el adversario gana, cuando el adversario conquista mayorías y nosotros todavía no, voy a decir algo provocador, es que el adversario tiene una parte de razón. Si el adversario es capaz de movilizar a millones de nuestros conciudadanos, de interpretar mejor sus anhelos, sus esperanzas, sus miedos, está tocando una tecla, está acertando en algo en el que nosotros todavía no hemos acertado. Cualquier militante tiene que obligarse. Está bien leer a los clásicos, pero si nosotros les hubiéramos hecho demasiado caso, nunca habríamos montado Podemos. Está bien leer los manuales, pero si nosotros les hubiéramos hecho caso, nunca habríamos repetido lo de siempre. La izquierda tiene que quererse un poco menos y tiene que querer un poco más a sus pueblos. Tiene que recordar que la izquierda es una metáfora. Y ya. Así que vale tanto como vale una metáfora. Hay compañeros que usan la palabra porque les gusta, me parece bien. Hay compañeros que la usamos menos, me parece bien. Estamos diciendo las mismas cosas. Nosotros no nos hicimos de izquierdas porque nos gustaran las banderas rojas o levantar el puño o citar nombres raros de gente que vivía en países donde hacía mucho frío. Nosotros nos hicimos de izquierdas porque le teníamos un profundo amor a nuestros pueblos, a la justicia social y porque sabíamos que es mentira que la democracia fuera un acuerdo entre élites que en un restaurante un día hubieran decidido que se va a votar y se van a tener derechos civiles y políticos. Que la democracia fue siempre un permanente movimiento por el cual los sin nombre, los sin apellido, los anónimos se juntaron, empujaron y consiguieron más conquistas. Que todas las conquistas democráticas han sido conquistas que les hemos arrancado a los privilegiados. Que todas las conquistas que nos hacen vivir en sociedades un poquito más cálidas, un poquito más evolucionadas, que tienen un poquito más de capacidad de mirar al futuro, han sido el resultado de la lucha de los pueblos, han sido el resultado de que en algún punto, en algún momento, alguien combatió la resignación, combatió la desesperanza, se dio la mano con el de al lado, empezó a caminar y consiguió construir una mayoría que equilibró la balanza, que le torció el brazo a los poderosos, que instauró la justicia social y que conquistó la soberanía popular. Esos son los ideales a los que nos debemos. No nos debemos a las metáforas, no nos debemos a las palabras, no nos debemos a los símbolos por muy sagrados que sean, nos debemos única y exclusivamente a la victoria. Y es a eso a lo que debemos apuntar el conjunto de nuestras energías. Y no se vence en un pueblo que no se entiende. No se vence en sociedades que no se comprenden. No se vence en sociedades a las que miramos por encima del hombro, como si la gente estuviera engañada, como si hubiera millones de nuestros conciudadanos que votaran una cosa, pero nosotros tuviéramos la verdad, la poseyéramos bien guardadita en un cajón de las esencias y tuviéramos que abrirla y enseñársela a nuestros conciudadanos. Las verdades no se poseen, las verdades se construyen. No es verdad que la verdad esté en los manuales revolucionarios. La verdad es una construcción colectiva y se construye con el consenso y con el acuerdo. Se construye convenciendo a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, a nuestra gente, a nuestros compatriotas. Y digo a nuestros, incluyendo también a aquellos que votan por los privilegiados, a aquellos que votan por los corruptos, a aquellos que votan por los que precarizan el mercado laboral, a aquellos que votan por la destrucción de los servicios públicos. También esos son nuestros compatriotas, también esos son nuestra gente. Nosotros somos fuerzas nacional populares porque no queremos construir gobiernos de la gente, queremos construir gobiernos para el conjunto del pueblo, también para los que hoy están votando por los de arriba, también para los que hoy están votando y están acompañando los planes de los privilegiados. Esa gente es nuestro pueblo y si siguen votando por los privilegiados, el problema no es suyo, el problema es nuestro.
Algo estaremos haciendo nosotros mal, en algo no estaremos sabiendo conectar con los sentimientos, con los miedos, con las necesidades de nuestra gente para construir con ellas y con ellos una mayoría popular. No venimos a construir gobiernos que ganen con un 42% y gobiernen unos años como una pequeña primavera democrática. Las primaveras democráticas están bien, pero nosotros venimos a construir transformaciones irreversibles y solo serán irreversibles cuando se anclen, cuando calen, cuando empapen el corazón y el cerebro también de una muy buena parte de nuestros adversarios, a los que les queremos decir que nosotros en la patria nueva que queremos construir les queremos guardar un hueco, que no tienen nada que temer, que van a perder sus privilegios, pero que van a mantener intactos todos sus derechos y libertades como ciudadanos, porque queremos construir países democráticos en los que quepan también ellas y ellos. Para eso tenemos que hacer un buen mapa del sentido común de nuestra época, el sentido común en nuestros países. El sentido común, decía Gramsci, la filosofía de los no filósofos, es un conjunto desordenado, contradictorio, ambivalente, de ideas y de nociones inmediatamente evidentes, que ya impregnan la concepción del mundo de una sociedad. Ese sentido común siempre es contradictorio, como decía antes, siempre es ambivalente. Está lleno de ideas reaccionarias y de ideas progresistas. Nos da la razón en algunos temas y en los otros no nos quiere ni ver. Alberga ya ideas de cooperación, de esperanza progresistas y al mismo tiempo ideas por las cuales es profundamente subalterno, le entrega temeroso a los de arriba, a los privilegiados, la conducción del mañana. Tenemos que tener un buen mapa del sentido común para saber, voy a lograr citar, prometo que sea la segunda y única vez que cite ya a Gramsci, lo que son los núcleos de buen sentido, aquellas ideas ya instaladas en las verdades evidentes de época, por las cuales nuestros conciudadanos, nuestras sociedades, ya tengan ideas más avanzadas que aquellos que gobiernan. No es en todos los temas. Una fuerza política transformadora es una fuerza que sabe elegir las batallas, no una fuerza que libra todas a la vez y todas según cuánto le emocionan. Es una fuerza que sabe combinar cuánto de profundos, de largos, de históricos son nuestros anhelos, pero también en dónde esos anhelos se entroncan con las necesidades, con los deseos o con los temores de una mayoría de nuestro pueblo. Hay que ser muy capaces de elegir las batallas. Las batallas no hay que librarlas por épica. Yo estoy harto de la épica de la derrota, de la épica de que, bueno, vencerán pero no convencerán, nos derrotarán, pero... No. Hay que saber elegir perfectamente las batallas para librar aquellas batallas que podamos ganar, porque no hay nada que genere... No es verdad que la resistencia y las derrotas, bien lo sabemos en nuestros pueblos muy sufridos, generen más voluntad de lucha. Lo que más genera voluntad de lucha es la creencia, la confianza en las propias fuerzas. Así que tenemos que encadenar victorias. Es fundamental apuntar a objetivos que podamos lograr, apuntarlos y unirlos dentro de un relato, dentro de un marco discursivo que otorgue a cada victoria la explicación de que es un paso más en un camino más largo y que generemos que cada victoria nos dé hambre para luchar por una victoria siguiente. No es verdad que cuanto peor mejor, cuanto peor peor, cuanto más derrota más miedo y cuanto más miedo más desunión y más debilidad y menos confianza en las propias fuerzas de los pueblos. Es al revés, hay que construir el terreno cultural y las transformaciones económicas y sociales para que sea más fácil luchar, para que organizarse sea más fácil, para que sea menos heroico. La gente no quiere ser héroes. Nuestros pueblos no quieren ser héroes, porque cuando intentaron y cuando fueron héroes lo han pagado carísimo. Nuestros pueblos, sobre todo cuando hay niveles de vida mejores, cuando hemos conquistado niveles de vida mejores, la gente no quiere heroicidad. Quiere heroicidad cuando no le queda otro remedio. La izquierda no puede ser la fuerza política que le proponga a la gente sistemáticamente vivir en revolución todos los días y ser un héroe todos los días, porque la gente nos acompaña un trecho, pero después de un trecho del camino se queda en casa. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nos hemos quedado solos nosotros. Nosotros tenemos que ser quienes seamos capaces de construir que la organización, la lucha, la esperanza, la ambición de ir por más transformaciones sea más sencillo y no más difícil. Y para eso, compañeras y compañeros, hay que elegir las batallas. Hay que elegir aquellas batallas que se pueden ganar. Y una vez que se ganen hay que contarlo. Está bien que hagamos documentales, canciones, películas o libros sobre la derrota y la resistencia, pero está mejor que lo hagamos sobre las victorias. Tenemos que ser capaces de contar que la lucha sirve, que la lucha explica las victorias, que organizado se puede avanzar, que juntas y juntos podemos ganar.
Me han preguntado también estos días sobre la relación, y era uno de los deberes, cuando un grande te pone deberes, hay que apuntarlo y hay que cumplirlos. Sobre la relación con las generaciones que lucharon antes. A nosotros nos han acusado en España de ser una generación que venía a hacer tabula rasa, que venía a impugnar todo lo que habían hecho los de antes, que venía a tirarlo por tierra, que no valoraba en nada todos los esfuerzos de antes y que venía a inaugurar la historia como con un cierto adanismo, creer que la historia política de nuestro país comienza con nosotros, o que podemos poner el contador a cero y empezar de nuevo. Es exactamente al revés. Le tenemos un inmenso respeto a las luchas de nuestros padres y de nuestras madres, un inmenso y un profundo respeto. Y la forma de manifestar ese respeto, la forma de rendirle tributo, es luchar hoy. Es cambiar las cosas y empujarlas hoy. No para hacer revisionismo histórico. Las derrotas no se revierten. Cuando te ganan, te ganan. Y las derrotas de hace 30 o de hace 40 años no se revierten, no se le dan la vuelta 40 años después. Las derrotas nos las echamos al hombro y aprendemos y miramos hacia adelante. No venimos a enmendarle la plana a nadie. No nos creemos mejor que las generaciones anteriores, pero tampoco peor. Asumimos nuestra labor histórica, asumimos nuestro compromiso con nuestras patrias. Y nuestro compromiso es decirles, gracias por la pelea, gracias por el sufrimiento. Sé que llegasteis lejos, no tan lejos como os habría gustado llegar. No sé si lo habría hecho mejor en tu lugar. Os tengo un inmenso respeto. Muchas gracias por lo que nos legasteis. A mi generación nos toca recoger el testigo y empujar más lejos. Y esa es la manera de ganarnos el orgullo de quienes lucharon antes. Nada de revisionismo histórico, nada de enfrentar a las generaciones, nada de querer partir entre abuelos y nietos, entre madres e hijas. Es al revés, es exactamente al revés. Nosotros queremos unir a las generaciones y queremos unirlas en un proyecto de futuro, recogiendo lo mejor de lo que hicieron y empujando más lejos. Y yo sueño con que dentro de 20 o de 30 años venga una siguiente generación que me diga muchísimas gracias por el camino. Yo creo que puedo empujar un poquito más, yo creo que puedo empujar un poco más de justicia social, yo creo que puedo conquistar un poquito más de derechos sociales, yo creo que puedo conquistar un poco más de modernización económica de nuestros aparatos productivos. Me alegrará que otros lo hagan y lo estoy haciendo precisamente por las generaciones que vinieron antes. Es una pregunta capciosa, es una pregunta mentirosa, aquella que quiere enfrentarnos con las anteriores generaciones. Es precisamente para unir generaciones que recogemos el testigo, miramos hacia adelante y queremos empujar la historia un poquito más, para que mi madre y mi padre estén orgullosos de lo que hemos hecho. Y quería apuntar a continuación 4, 5 quizás, tareas que creo que tenemos que enfrentar. Y con eso termino. De verdad, lo voy a intentar, de verdad. Nosotros tenemos que construir comunidad política. Y eso no es construir partido. Un partido, no os estoy descubriendo nada a vosotras y vosotros, sobre todo a los que militáis en uno, es una cosa muy fea. No es muy bonita, es como un coche, es útil que te lleve, pero si le abres las tripas, pues no es aquello un museo. Un partido es lo mismo. No hemos inventado nada mejor para organizarnos y disputar el poder en condiciones de libertad y construir mayorías populares que permitan recuperar la soberanía para la gente. Queremos conquistar el poder político, necesitamos el poder político, queremos devolverle el poder político a las grandes mayorías y para eso hace falta un partido. Pero es normal que el partido expulse a gente. Es normal que haya gente, no digo que eche a gente, es normal que haya gente que no se sienta interpelada o con ganas de militar en un partido. Es verdad que es normal que haya gente que sienta que no tiene ganas, que no le apetece, que no es lo que más le divierte, que no es lo que más le pone los pelos de punta. Porque la vida en un partido es árida, es dura, es incómoda. No siempre promociona las mejores ideas, la mayor generosidad, el mayor compromiso. A veces promociona los equilibrios, los apaños, las lealtades. Sabemos de lo que estamos hablando. No somos inocentes con respecto a la política de partido. Por eso es imprescindible construir comunidades militantes, movimientos populares mucho más amplios, en los que mucha gente pueda integrarse a militar, aportar lo mejor de lo que tenga, le apetezca o no le apetezca gastar 5, 6, 12, 25 horas en reuniones larguísimas. Nosotros tenemos que volver a poner de moda la militancia y el compromiso, y eso no se hace en reuniones largas. Necesitamos urgentemente reconstruir el tejido asociativo y el tejido popular. Y necesitamos reconstruirlo en el ocio,
en la cultura, necesitamos asociaciones gastronómicas de compañeros y compañeras que se juntan a disfrutar de la vida, a cocinar juntos, a comer, a conversar, a tener pausa. Necesitamos urgentemente grupos de música que vuelvan a poner de moda, que vuelvan a hacer sexy, me permitís la palabra, el compromiso político. El neoliberalismo instituyó una cosa, a lo mejor os pasa a quienes vivisteis, trabajasteis y militasteis o militáis en el movimiento estudiantil. El neoliberalismo instituyó una cosa por la cual el que estaba solo, el que no se comprometía, el que era más cobarde o el que no entendía el mundo en el que estaba, ostentaba un cierto prestigio. Pasaba, te veía a ti reunido en asamblea en el hall de la facultad y te decía, yo es que soy más libre, prefiero ir a la mía. Nosotros tenemos que revertir exactamente eso. Tenemos que volver a hacer que lo que esté de moda, que lo que esté de acuerdo con el signo de los tiempos, que lo que sea prestigioso, que lo que esté valorado, que las mejores ideas, que la estética, que la cultura, que la moral vuelva a estar del lado del compromiso político. Habrá gente que se apunte por las grandes ideas, habrá gente que se apunte por los libros, pero habrá gente que se apunte porque le ha emocionado una canción, porque lloró, porque conoció a su novio en un recital de música, porque fue a una marcha y no se le olvida la sensación y los pelos de punta de cuando fue a esa marcha, porque compartió con un compañero o con una compañera la alegría de estar juntos. La segunda de las tareas es la de la... Bueno, quiero apuntar antes, para cerrar esta primera que decía, de la construcción de comunidad, que no todas las formas de asociarse van a ser directamente políticas, pero todas son beneficiosas para quienes queremos construir un pueblo. Que haya vecinos en un barrio que se agrupen para construir las fiestas del vecindario, que haya vecinos que se agrupen para solucionar necesidades concretas, para tener un huerto comunitario, para restaurar un parque, para hacer deporte juntos en una liga de fútbol popular, para animar al equipo de su barrio, para montar un festival de rap, para montar un taller de fotografía, es siempre bueno. Nosotros no le tenemos que pedir a las formas de agrupación social que inmediatamente se transformen en apoyo político, en apoyo electoral. Que la gente esté asociada siempre es mejor que esté sola. Nosotros necesitamos construir comunidad. Es posible que a veces empiece solo por satisfacer necesidades culturales, estéticas, pero es siempre positivo. Va a redundar siempre en beneficio de una idea que solo puede tener un desarrollo progresista. Juntos es mejor. Juntos se hacen mejor las cosas, juntos nos lo pasamos mejor, juntos estamos más a gusto, juntos, cooperando, trabajando juntos, podemos tener vidas, espacios cotidianos, barrios, facultades o centros de trabajo donde se está mejor. Es preciso que multipliquemos los espacios de militancia más allá de las organizaciones políticas y electorales, que son absolutamente imprescindibles, pero que necesitan además del acompañamiento de muchos lugares donde a lo mejor hay alguien que no quiere pasarse 8 horas en una reunión, pero que quiere aportar algo, y que lo que quiere aportar es que es capaz de fundar un grupo para salir a la montaña y para hacer excursionismo, o que es capaz de fundar un grupo para hacer deporte. Nosotros necesitamos reconstruir el conjunto de nuestro pueblo con todas las formas de asociación que vuelvan a poner de moda la comunidad y el compromiso. En segundo lugar, una cosa a la que siempre decimos y a la que le dedicamos muy poco tiempo, el problema de la formación de cuadros. Somos conscientes de que es imprescindible, pero nunca hay tiempo. Porque siempre estamos, cuando no tenemos una elección tenemos un congreso, cuando no tenemos un congreso tenemos una campaña electoral y luego tenemos que dar la pelea institucional y para eso nunca hay tiempo. Un cuadro no es alguien que tiene un cargo y que cuando sale por la televisión le ponen aquí un rótulo con un nombre así como grande y rimbombante. Hay gente que no tiene nombres rimbombantes y que es un cuadro, y hay gente que tiene nombres rimbombantes y no es un cuadro. Un cuadro es básicamente una persona que cuando llega a un lugar se nota su presencia. Que cuando cambia de trabajo, al trabajo en el que llega, aparece la organización. Que cuando cambia de barrio, en el barrio en el que llega, de repente hay más tejido. Que cuando cambia de facultad, en la facultad en la que llega, de repente hay más unidad. Y cuando se marcha, hay mucho más de aquello de lo que encontró. Un cuadro es una persona que tiene la capacidad de hacer de los problemas complejos soluciones o propuestas simples. Los cuadros no se prueban en los momentos de incertidumbre. No se prueban en los momentos de victoria, no se prueban en los momentos sencillos, no se prueban en los momentos de avalancha. Es muy fácil ser un dirigente en los momentos en los que luce el sol. Los cuadros se prueban en los momentos de incertidumbre, de dudas. Son aquellos que tienen la capacidad de levantar la moral de nuestra gente cuando la moral está un poco más baja. Son aquellos que tienen la capacidad de dar tareas concretas. Sí, todo es muy complejo, pero que todo sea muy complejo no te puede hacer que te quedes sentado en casa, abrumado ante la complejidad o las dificultades. Todo es muy complejo, pero yo te propongo 3 pasos para transformar las cosas. Un cuadro es alguien que tiene la capacidad y la inmensa generosidad de sembrar,
de no hacerse imprescindible y de garantizar que cuando se canse, porque nos cansamos, que cuando lo deje, que cuando se siente, que cuando se vaya a su casa, que cuando se vaya a hacer otra cosa, en su lugar donde había 1, ahora hay 3 o ahora hay 5. Y esos cuadros son invalorables. Valen mucho más que un congreso o que una organización. Cada uno y cada una de nosotros, quienes militéis, quienes estéis en espacios de militancia y en particular quienes estéis en labores de dirección, tenéis que tener una obligación moral. Tenéis que tener una obligación que marque todos y cada uno de vuestros actos. Cuando yo me vaya, ¿a cuántos he dejado que son mejores que yo? Cuando yo me canse, ¿cuántos hay detrás que son más listas, más listos, que son más generosas, que son más empáticos, que son más capaces de construir y no de dividir, que son más capaces de hacer sacar los mejores talentos, los mejores méritos y las mejores capacidades de la gente? Elegid a 1, a 2 o a 3 y volcaos y sed profundamente generosos y generosas y aseguraos que estáis sembrando no cuadros de un partido, sino cuadros para que nuestra generación se ponga al mando de nuestros países. Si nosotros hemos dicho que no venimos a ganar unas elecciones, sino que venimos a cambiar el rumbo de un tipo de políticas que han condenado a nuestros países a ser más injustos, más desunidos, más pesimistas, más desiguales, con menos capacidad de afrontar el futuro aprovechando el talento de todas y todos, entonces, compañeras y compañeros, hay que estudiar. Hay que sacar tiempo de donde sea, y sé que el tiempo no abunda, hay que estudiar. Hay que tomárselo como una obligación. No vale que algunos estén en unas tareas y otros estén en otras. No hay ninguna excusa para ningún militante transformador, revolucionario, para no estudiar. Para el día de mañana estar en posiciones de cambio que no van a ser épicas. Si el día de mañana queremos tomar el Ministerio de Sanidad y que garantice que la política sanitaria de un país no la dictan las multinacionales que se quieren hacer ricas con la privatización de la sanidad, ni las farmacéuticas que se quieren hacer ricas con las patentes, sino que la dictan las necesidades de nuestro pueblo, eso no se hace como lo estoy haciendo yo aquí, solo enunciándolo. Necesitamos compañeras y compañeros que sepan mucho de sistemas de salud pública. Si nosotros mañana queremos torcerle el brazo a la especulación inmobiliaria, necesitamos urbanistas, necesitamos arquitectos, necesitamos juristas, necesitamos economistas, necesitamos expertos en la conservación del medio ambiente, necesitamos ingenieros, necesitamos a muchas y muchos compañeros que tienen saberes que no son épicos y que no se aprenden en la militancia. En la militancia aprendes otras cosas. En la militancia aprendes a hablar, más o menos, aprendes a atarte bien los cordones de las zapatillas cuando vas a una marcha, aprendes a llevar el documento de identidad siempre encima, aprendes a veces a discutir, aprendes a sujetar un megáfono, a pintar en las paredes, a mezclar el agua con cola para pegar carteles, aprendes muchas de estas cosas. Son fundamentales. Yo voy a decir una cosa a riesgo de ser sectario. No me fío de nadie que no haya pasado por eso. No me fío de los compañeros que se han apuntado al cambio político cuando el cambio político era tener un cargo, o cuando el cambio político era tener un salario, o cuando el cambio político era hablar por la televisión. No me fío de los compañeros que no han corrido, no me fío de los compañeros que no hayan pegado carteles, no me fío de los compañeros que no se han dejado las noches en una asamblea, que no se han muerto de frío en la toma de una facultad, que no se han ido a un barrio a pegar carteles, a poner pancartas, a organizar a los vecinos. No me fío de los compañeros que no hayan pasado por la militancia, pero la militancia sola no vale. Junto con la militancia es preciso prepararse para ser el grupo dirigente de nuestros países, y eso no se hace solo con la voluntad, se hace con el estudio y con la preparación. El día de mañana vamos a necesitar de muchas condiciones, de muchos saberes, de muchos conocimientos técnicos que no se adquieren solo en la organización, que se adquieren estudiando y preparándose, porque el día de mañana vamos a tener que sustituir, donde hay alguien haciéndolo al servicio de los privilegiados y del beneficio de unos pocos, hay que poner a una compañera o a un compañero que esté en mejor disposición, no solo de decirlo, sino de hacerlo en el día a día, porque el momento verdaderamente revolucionario no es el momento del asalto al Palacio de Invierno, ese es el más hermoso, pero al día siguiente hay que recoger la basura, al día siguiente la luz se tiene que encender en todos los barrios, al día siguiente la producción económica tiene que llegar a todos los lugares, la distribución tiene que llegar a todos los lugares, hay que cambiar el modelo productivo, hay que cambiar la dependencia de las energías fósiles por las energías renovables, hay que organizar de una forma diferente la competencia, hay que organizar de una forma diferente la relación con las administraciones públicas, y eso no se hace solo con la voluntad, se hace con el conocimiento. Por eso, para formar cuadros es inaplazable e imprescindible la tarea permanente de sacar hueco y de estudiar con la conciencia de que nos estamos preparando para ser gobierno. La tercera, el trabajo institucional. El trabajo institucional es el trabajo del compromiso. Y el compromiso no casa de manera fácil
con una gente que lo queremos todo. Que hemos venido no a ponerle parches o a hacer enmiendas a una ley. Hemos venido a transformar radicalmente nuestros países. Así que uno viene a transformar radicalmente su país y de repente se da cuenta que tras 5 horas de comisión acaba de salir y ha logrado que se apruebe la inclusión de 3 frases en una enmienda a un proyecto de ley. Soy diputado. Y sin embargo eso es imprescindible. ¿Y cómo se camina esa contradicción? ¿Cómo se camina la contradicción entre los grandes principios, los grandes fines que nos calientan el alma, que alumbran las mejores ilusiones de que nuestros pueblos pueden salir adelante y pueden instaurar sociedades más justas y más libres? ¿Cómo se casa eso con la necesidad del compromiso, del gradualismo, del paso a paso, del poco a poco típico del parlamentarismo y del trabajo institucional? Hay que explicarlo como sucintamente pretendo hacer. Hay que explicarlo con toda la voluntad, pero también con toda la honestidad. Nosotros tenemos unos fines, tenemos unos deseos, una ambición colectiva que llega mucho más allá de aquello que hemos conseguido en el día a día. Pero necesitamos conquistas en el día a día para demostrar que somos útiles. La diferencia entre un revolucionario y un predicador es que el revolucionario consigue cosas ya para la transformación de su gente. El problema nunca está en el pasado mañana. Cuando llegue el mundo socialista, democrático, ecologista y feminista, ahí ya no hacemos falta. Así que no hay que hablar mucho de eso, hay que discutir el mientras tanto, hay que discutir que ya, mientras transformas el mundo de base, yo voy a tener mejores condiciones o menos. Vamos a sustituir más y mejor la precariedad y el miedo por la cooperación, los derechos y un proyecto nacional. ¿Vamos a ser capaces, sí o no? Hay que ser útiles, porque tenemos la imperiosa necesidad de que todas y cada uno de nuestros votantes, en la cena familiar, en el bar tomando una cerveza con los amigos o cuando esté en el trabajo, en una pausa del trabajo, pueda defender de manera muy sencilla, de manera muy simple, con elementos tangibles, muy inmediatos, para qué sirve el voto por el cambio político. ¿Qué cosas concretas y específicas se consiguen? Porque si lo único que se consigue es la resistencia y la épica, esa es una gasolina que dura un tiempo, pero que no dura permanentemente. Sobre todo dura para nosotros, para los más militantes, pero no se construye una mayoría solo con los militantes. Se construye una mayoría con mucha gente que, como decía antes, no tiene voluntad de heroicidad. Por eso es necesario que nuestro trabajo institucional sea capaz de conseguir conquistas inmediatas que le demuestren a la gente que allí donde estamos somos útiles, somos decisivos, transformamos teniéndole permanentemente lealtad a la ciudadanía y no a los poderes privilegiados que no pasan por las urnas. ¿Y cómo conciliar eso con las grandes metas, con el gran horizonte? Solo hay una manera, que es el trabajo cultural. Mirad, nosotros en España hemos conseguido un preacuerdo, que yo creo y deseo que se va a convertir en presupuestos generales del Estado, con el Partido Socialista, que le sube un poco las cargas a los grandes patrimonios y a las empresas en nuestro país, que pagan mucho menos de lo que pagan sus colegas en Francia o en Alemania, y que a cambio es capaz de subir hasta en un 20% el salario mínimo, incrementa el presupuesto para investigación y ciencia, incrementa las ayudas a la dependencia o blinda las pensiones públicas. ¿Es eso todo lo que queríamos hacer? No. Nosotros queremos ir muchísimo más lejos. Es lo que hemos podido arrancar en una negociación con el Partido Socialista. Hay quienes nos dicen que podíamos haber ido más lejos. Es posible. Eso no se demostrará hasta que alguien vaya más lejos de facto. Así que nosotros lo que decimos es, estamos haciendo camino humildemente. Nosotros venimos a transformar nuestro país, a sustituir la oligarquía por la democracia. Pero le decimos a todos los que sufren, a todos los que están angustiados, a todos los que están esperando que alguien les ayude, que alguien les dé una mano, que desde que llegamos somos útiles inmediatamente. No regalamos nada, no firmamos un cheque en blanco con nadie, pero garantizamos conquistas que yo tengo la sensación de que no se habrían producido si no hubiera sido porque estamos nosotros. Y al mismo tiempo hay un profundo y permanente trabajo cultural para realizar. El trabajo cultural de decirle a la gente, ¿lo ven ustedes cómo se puede? No es que nos conformemos, es que nos dijeron que esto era imposible hacerlo y que si se hacía se iban a hundir nuestros países. El día que lo hagamos y que nuestros países no se hundan, entonces ¿qué sucederá? Que trabajaremos por crear más hambre de conquistas. Gobernamos algunas de las principales ciudades de nuestro país, Cádiz, Coruña, Madrid, Zaragoza, Valencia o Barcelona. Dijeron que cuando llegáramos las ciudades se iban a sumir en el caos, se iban a ir las empresas, las alcantarillas no iban a tragar el agua, decían que íbamos a sustituir la Junta de Distrito por soviets, que se iban a... Lo decían de verdad, ¿eh? Gente muy seria, muy entrajetada, que decía que íbamos a sustituir los ayuntamientos por soviets. ¿Qué ha pasado desde que estamos en los ayuntamientos? Pues ha pasado, si quieren ustedes, lo más revolucionario que podía pasar. Que a nadie se le ha erosionado un solo derecho. Ni nuestros más acérrimos adversarios pueden decir que han perdido un solo derecho desde que estamos. Así que se ha demostrado que era mentira lo que decían los que solo tienen como argumento permanente el miedo, la resignación, bajar los brazos. Si en algunos sitios hemos llegado y hemos hecho transformaciones
humildes, contradictorias, con límites, que nos dejan con mucha más hambre de ir por más transformaciones, hemos conseguido demostrar una cosa: nosotros garantizamos el orden, nosotros protegemos la institucionalidad, nosotros garantizamos que nadie tenga que tener miedo ni vivir con miedo, y por eso vamos por más. Es necesario e inaplazable el trabajo cultural que explique que cada transformación institucional pequeña es solo un pasito en un camino mucho más largo, y que ubique cada transformación institucional pequeña, modesta, contradictoria, difícil, como sabemos que son, en un camino más largo. Y como decía antes, que cada victoria nos dé hambre de una siguiente victoria. ¿Y luego qué? Cuarta tarea. Y cuando llegamos a los gobiernos, nuestros países son países muy oligárquicos. ¿Qué significa que son oligárquicos? Que cuando las fuerzas nacionales, populares, progresistas llegan al poder, tienen un trocito del poder, solo uno. Cuando ellos llegan lo tienen todo. Solo completan el puzzle, le ponen el puzzle del poder político que necesitaban, y el resto de todos los poderes los tienen. ¿Eso es por qué los tienen? ¿Porque se han ganado la confianza de la gente? No. Por la herencia, por los apellidos, porque son hijos de privilegiados, porque se lo dejaron en herencia. Así que nosotros, cuando llegamos, no hay que hacerse ilusiones, llegamos rodeados. Ganamos los gobiernos rodeados de poderes oligárquicos, que trabajan sistemáticamente para que lo que ha votado la gente fracase. Y tenemos que ser conscientes, y no podemos abrir disputas con todos los poderes privilegiados a la vez. Solo un necio hace eso, porque cuando hace eso ayuda a que se coaliguen todos esos poderes, ayuda a fortalecer el bloque oligárquico contra el bloque popular. Tenemos que elegir qué batallas se pueden ganar y qué batallas podemos ganar y transformar la vida de la gente. Y cuáles a lo mejor habrá que aplazar porque no hay el suficiente apoyo popular o porque no hay la suficiente correlación de fuerzas. Y esto es como cuando en España hacemos arroz: o te pasas o no llegas. Y la única manera de probarlo, no hay un manual sobre cómo se cocina el arroz. Solo es ir probando e ir viendo. Me habré pasado, me quedará demasiado duro, demasiado blando. Eso solo se aprende haciéndolo, testando, probando. ¿Hasta dónde me permite avanzar la correlación de fuerzas? Y hay dos abismos. Si te pasas eres un irresponsable y si no llegas eres demasiado prudente. Nosotros tenemos que ir contrapesando, tenemos que ir viendo hasta dónde se puede llegar. ¿Qué sugiero yo? Tenemos que contraponer dos planos, como dos. Yo hice la escuela cuando no existían todavía los proyectores. Lo que pasa es que me conservo francamente bien. Pero hice la escuela cuando no existían todavía los proyectores y ponían, no sé si os acordáis, que os contraponían como calcos, como papeles transparentes, para que vieras como, por ejemplo, dos conjuntos fabricados en un subconjunto, ¿no? Tampoco se hace tantísimo. Tenemos que contraponer dos planos, y donde los dos planos se junten, ahí hay que intervenir. El primer plano, el del sentido común de época. ¿En qué transformaciones nuestro pueblo está deseando acompañarnos, reforzarlas y avanzar más? ¿Y en cuáles no? Y hay que empezar por aquellas en las que sí. Esto no es muy sofisticado. Hay que empezar por aquellas en las que ya encontramos con una simpatía mayoritaria de nuestros pueblos. No es que sean las únicas que nosotros queramos hacer, pero para las otras no están dadas las condiciones culturales. Queremos construir el consenso para que nos acompañen, pero hasta que no lo construyamos no se puede avanzar. Decía uno de esos señores de uno de esos países en los que hace muchísimo frío: un paso por delante de las masas, pero solo uno. Si vas un paso por detrás, estás retardando. Si vas 3 por delante, no eres un revolucionario, eres un lunático. Un paso, pero solo uno por delante de las masas. Aquellas peleas, aquellas demandas, aquellos terrenos en los que ya la conciencia de nuestro pueblo nos acompaña. ¿Y eso con qué hay que cruzarlo? ¿Cuáles son las fuentes del poder oligárquico hoy en nuestros países? Porque esas fuentes hay que derruirlas, que nadie se asuste. Yo quiero que la derecha pueda ganar elecciones siempre que gane la mayoría popular en nuestros países. Yo quiero que los privilegiados puedan ganar elecciones siempre que conquisten una mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Lo que no quiero es que empiecen la carrera 300 metros por delante. Lo que no quiero es que ellos libren la carrera, libremos un partido de fútbol ellos con 35 jugadores y 3 árbitros que nos pitan todo y una portería como de hockey, y nosotros con 3 jugadores, el brazo atado a la espalda y una portería como las de rugby. Lo que quiero es que la competición sea justa y sea igualitaria. Y para eso hay que eliminar las fuentes de poder oligárquico de nuestros países. Tenemos que ser capaces de decirle al adversario: tienes todo el derecho a ganar cuando me ganes en justa competición, cuando me ganes porque demuestres que tus ideas son mejores, no cuando me ganes porque partes en la batalla con todo el apoyo de todos los poderes privilegiados que jamás se sometieron a una elección, que jamás rinden cuentas ante su pueblo, que jamás han ganado en las urnas, pero que aún así se sienten con el derecho de decirle a los gobiernos democráticos
democráticos lo que pueden y lo que no pueden hacer. La guerra de posiciones en el Estado, la transformación en el Estado es asegurar condiciones de irreversibilidad. Claro que en algún momento perderemos elecciones, pero para cuando los perdamos, el adversario llegará solo con la fuerza que le dé la democracia, no con la fuerza de los privilegios. Venimos a instaurar el Estado de Derecho porque venimos a decir que cada opción política vale exclusivamente lo que valen los votos, las ideas o los sueños que pone encima de la mesa, no lo que valen los poderes heredados, no lo que valen los privilegios, no lo que valen los poderes salvajes que desde fuera, que desde miles de kilómetros de distancia se atreven a decir lo que podemos o lo que no podemos decir. Nosotros ganaremos elecciones y luego las perderemos. Y no es solo que sea normal, es que está bien que así sea. Ahora, para cuando nos vayamos, nos tenemos que haber asegurado que construimos un país como lo que el neoliberalismo hizo, pero al revés. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿Qué hizo, por ejemplo, en Europa o en mi país? Construyó un país en el cual, incluso si ganaba el adversario, ganaba construyendo o haciendo unas políticas muy similares a las que ellos mismos habían hecho. Ganaba construyendo una cierta irreversibilidad relativa. Es decir, algunas de las transformaciones las anclaba tan profundo en nuestras sociedades que no bastaba con ganar una elección para revertirlas. Es esa famosísima frase de Margaret Thatcher, que en paz descanse, tanta gloria lleves como descanso dejas, en la que decía: el logro del que estoy más orgullosa es Tony Blair. Es una frase bastante malvada, pero en la que además explicaba una cosa muy sensata. Miren ustedes, he transformado tanto y de tal manera Inglaterra que para ganarme han tenido que parecerse más a mí misma que a lo que ellos mismos eran hace 10 años. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si me lo permiten, lo resumiría de forma un tanto provocadora, viniéndome un poquito arriba. Nosotros tenemos que civilizar a nuestras derechas. Las tenemos que civilizar para decirles: podréis volver al poder, podréis recuperar el poder, pero lo haréis heredando y asumiendo una buena parte de las transformaciones que nosotros ya hemos dejado, como un suelo mínimo a partir del cual ya no se retrocede. Queremos conquistar derechos y servicios públicos que se anclen en la memoria popular y que la gente, incluso aunque luego no nos vote, diga: son míos, como chileno, como español tengo derecho a ellos y no los regalo, y a lo mejor ya no nos votan, pero van a defenderlos. Queremos construir transformaciones productivas, transformaciones económicas que construyan sociedades en las que la cooperación, la innovación, el aparato productivo nacional, el no entreguismo de la economía de nuestro país a los poderes extranjeros se convierta en un patrimonio de todas y de todos, aunque no nos voten, y sea un patrimonio que tengan que heredar incluso los adversarios cuando vengan después. Queremos construir una vida cotidiana, una cultura, un ocio, una forma de relacionarnos que haga que ellos, para regresar, se tengan que parecer más a nosotros de lo que hoy en día, de que a ellos mismos en lo que hoy en día son. Tenemos que gobernar siempre sabiendo que estamos de paso, pero no solo como una loa al pluralismo, que es irrenunciable, también como una loa a que las transformaciones que hagamos nos tienen que sobrevivir. Estaremos gobernando bien si algunas de las transformaciones que introducimos en la vida cotidiana, en los códigos jurídicos, en la economía, en las relaciones sociales, cuando después viene el adversario no las puede desmontar. Y no estoy hablando a veces siempre de grandes transformaciones. El neoliberalismo transformó, por ejemplo, el urbanismo. Así que en mi país una buena parte de los nuevos barrios no son barrios, no tienen lugares de encuentro, no hay plazas, no hay bancos, no hay fuentes, no hay lugares donde encontrarse. La gente vive en una colmena, baja en el garaje, coge un coche y se encuentra en el centro comercial. Han construido un tipo de urbanismo que construye un tipo de subjetividad que después es muy difícil de revertir, porque han acostumbrado a la gente a un tipo de relación en la que no existe lo público. Existe el individuo aislado y luego se encuentra consumiendo brevemente y vuelve a encerrarse en casa. O en un club privado, en un lugar siempre rodeado de vallas. Nosotros tenemos que pensar, y eso no hay una respuesta universal, es una respuesta país a país, cuáles son aquellos ámbitos en los que tenemos que incidir, en la cultura, en las relaciones entre géneros, en el urbanismo, en la economía, en las leyes, de tal manera que incluso cuando ellos regresen no van a poder deshacer una parte de lo que hemos hecho. En España, por poner un ejemplo que sea en positivo, se aprobó el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo que se querían casar. La jerarquía católica y la derecha organizaron inmensísimas manifestaciones contra el derecho al matrimonio gay. Y dijeron que cuando llegaran lo iban a quitar. Llegaron y no lo quitaron. Y no lo quitaron no porque no tuvieran ganas. No lo quitaron porque en los años que estuvo vigente, todavía está vigente, pero en aquellos años en los que ellos todavía no habían llegado, se ancló en el sentido común de mi pueblo. La gente se acostumbró a ver matrimonios gays en las series.
Se acostumbró a ver personajes que con toda normalidad se casaban en las películas. Se acostumbró a que hubiera presentadores de televisión que lo dijeran. Es más, jurídicamente se produjeron matrimonios que después no se podían deshacer, no podían sacar un real decreto deshaciendo matrimonios que ya se habían contraído. ¿Qué se construyó ahí? Irreversibilidad. La derecha volvió, pero volvió en condiciones en las que una parte de los avances que se produjeron no los podía deshacer, así que los ha tenido que asumir, a regañadientes, con dificultades, sin gustarle, escatimando, intentando regatear, pero los ha tenido que asumir. La mayor victoria cultural es cuando el adversario acaba haciendo lo mismo que tú hacías antes, cuando lo que nosotros defendemos al principio es una locura y al final lo vamos a acabar haciendo. Nosotros estamos defendiendo que hace falta una renta básica universal que no deje a nadie atrás y que garantice que la mayor tecnología, la mayor cantidad de tiempo disponible no se convierta en precariedad, sino se convierte en más tiempo liberado, en más productividad. Al principio, cuando nacimos diciéndole una idea de locos y de antisistema, hoy ya se apuntan a decirlo. Estoy convencido que dentro de 10 o de 20 años será realidad en mi país. Habremos ganado cuando esa realidad la firmemos nosotros, pero voten también ellos a favor. Cuando ellos, a regañadientes y finalmente lo acepten. Es lo mismo que ha hecho el feminismo. El 8 de marzo hubo una huelga feminista histórica en mi país. Las formaciones políticas de la derecha al principio dijeron que no se querían sumar, que era antisistema, que era una cosa anticapitalista, que no se iban a sumar. En las horas previas a la huelga del 8 de marzo corrieron a ponerse un lazo morado. Y había compañeras que decían, son unas hipócritas, me da exactamente igual lo que sean. Se lo han tenido que poner por la fuerza cultural y por el consenso que el feminismo ha construido. La victoria es eso. La victoria es cuando el adversario tiene que hacer lo mismo que habías hecho tú. A construir comunidad popular, a construir una nueva estética, una nueva ética y una nueva cultura del compromiso político y de la justicia social, a formar y multiplicar cuadros, a estudiar, a entender, respetar y acompañar a nuestro pueblo, escuchando y proponiendo para construir una mayoría popular nueva, a prepararse para gobernar y para hacer transformaciones irreversibles que hagan de nuestras sociedades fragmentadas, rotas, miedosas, precarias y pesimistas, unas patrias orgullosas al servicio de su gente, democráticas, libres, con justicia social y de la que nos hagan sentirnos profundamente orgullosos. Vamos a vencer.